Cualquier pregunta, no duden en pararme. Este ejercicio es bastante interesante porque se va un poco de lo tradicional y ya empezamos a ver casos más concretos y no un tubo, que en principio está bueno para afianzar conceptos, pero esto es algo más ingenieril, por así decirlo. Bueno, lo voy a leer. Ejercicio 3. Se requiere condensar 20.000 libras-hora de vapor de N-hexano, saturado a presión atmosférica, proveniente de un evaporador. Se desea que la condensación sea total, sin subenfriamiento del condensado, y que el equipo sea de camisa y tubos horizontal, circulando el vapor por la camisa y el medio refrigerante por los tubos. Para la construcción se han seleccionado tubos de acero 3/4 pulgadas, BWG, tipo 16, de 12 feet de largo, y se recomienda disposición cuadrada con pitch de 1 pulgada. El medio refrigerante es agua de torre, disponible a 70 grados Fahrenheit, sin limitaciones de caudal. La pérdida de carga admisible para el N-hexano es de 2 psi y se puede suponer que el condensado no es incrustable. Bien. Bueno, dimensionar el condensado requerido para cumplir con el servicio indicado, tal que cumpla con las normas TEMA. Bueno, tenemos que dimensionar el condensador. Ya tenemos una gran parte dimensionada, entre comillas, que es que ya nos dieron los tubos, nos dieron el tipo de tubo, el diámetro externo en pulgadas, el largo del tubo, ya nos dicen que son 12 feet, nos dicen que van a tener disposición cuadrada y pitch de 1 pulgada. Ahora, nos siguen faltando un montón de datos. Por decir alguno, el diámetro de la camisa. Por decir otro, el espaciamiento entre chicanas. Por decir otro, el tipo de camisa. O por decir algo que no tenga que ver con el intercambiador directamente, que es el agua de torre. Nos dicen que hay agua de torre disponible a 70 grados Fahrenheit, sin limitaciones de caudal. Esa es toda la información que tenemos respecto al medio refrigerante. Entonces, como ven, es un problema un poco distinto a lo habitual, porque generalmente en los problemas del práctico y en el parcial y la mayoría de los problemas que ven en la facultad en general son perfectamente determinados. Puede haber más de una forma de resolverse, pero todos los datos están. Y en este tipo de problemas, no todos los datos están. Y eso que ya hay bastante datos. O sea, tenemos todo referido al tubo, básicamente. Sacando el número de tubos, tenemos disposición cuadrada con pitch de 1 pulgada, el diámetro interno, el diámetro externo, el largo. Entonces, aún así nos faltan definir bastantes cosas. ¿Está? Y muchas de esas cosas quedan a nuestra elección. O sea, vamos a dimensionar el condensador. O sea, no es que todo esté perfectamente determinado, el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Tenemos que sumarle a las ecuaciones que ya vamos a presentar y que ya conocen ustedes, criterios técnicos. O sea, yo no puedo fabricar un condensador de, no sé, 3 pulgadas de diámetro con tubos de 1 pulgada. No puedo. O sea, hay cosas constructivas. Yo acabo de decir un ejemplo absurdo completamente, ¿no? Pero digo, hay lineamientos constructivos que me impiden físicamente hacer, o sea, yo no puedo volar una chapa de espesor muy grande, una chapa muy grande, porque físicamente lo tengo impedido. O, por ejemplo, no es recomendable que la pérdida de carga sea superior a, como en este caso, 2 psi. Son criterios técnicos, que se los voy a sumar a las ecuaciones de balances y ecuaciones de transferencia, que ya conocemos. ¿Tá? Bueno, habiendo aclarado eso, vamos a ver qué tendríamos que fijar para dimensionar el condensador. Tenemos que fijar varias cosas. Yo tiré recién diámetro de camisa, número de tubos, chicanas, tipo de camisa, que es una cosa que vamos a ver a modo didáctico en este caso, para que puedan empezar a ver
un poco que dimensionar es más que decir área de transferencia de calor igual 300 pies cuadrados. Dimensionar es un montón de cosas más. Obviamente, uno siempre puede hacer un dimensionamiento rápido y primario para seleccionar algún equipo o para descartar algún equipo, que es llegar al área de transferencia y chao. Pero si yo quiero terminar este ejercicio diciendo, mira, voy a darte un condensador así, así y así, entonces tengo que ir un paso más, simplemente decir el área de transferencia de calor es tanto. Entre otras cosas, tengo que especificar el diámetro de la camisa, el número de tubos, el número de pases, la cantidad de chicanas, el tipo de cabezal y carcasa que voy a usar, ya que lo voy a dimensionar según las normas tema. Y algo que no está, como ya dije, directamente relacionado con el condensador, pero sí importa, que es el flujo de agua de torre. Cosas que ya tenemos, muchas veces no se tienen, es el tipo de intercambiador, ya nos dijeron que era camisa y tubos. La orientación, ya nos dijeron que era horizontal. Los tubos, tenemos dimensión, disposición, etcétera, un poco lo que ya les comentaba. En este caso lo tenemos, pero que en un caso más práctico aún todavía, más realista, podríamos no tenerlo perfectamente. ¿Sí? Entonces, al terminar este ejercicio deberíamos especificar todo eso que yo acabo de poner aquí abajo. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahora? Sí, B larga que era. Perdón, B larga es espaciamiento entre chicanas. Bien. O sea, vamos a definir las chicanas, qué tipo y cuántas van a ser y cada cuánto van a estar espaciadas dentro del intercambiador. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora a continuación, a modo demostrativo, el tipo de cabezal y tipo de carcasa. Esto es algo que normalmente no lo vamos a ver en ningún, creo que en ningún otro ejercicio vamos a ver detalles constructivos de este tipo, pero que siempre está bueno no perder de vista que detrás de esto hay un equipo físico, ¿no? No solamente una resolución de ecuación en papel. Fíjense que las normas tema, esto es una tabla sacada del Perry, categorizan los intercambiadores de calor de la siguiente manera. Por diámetro de camisa, por largo de tubos, por tipo de cabezales y por tipo de camisa. ¿Está? Esto que yo, esta imagen que yo puse en el PowerPoint, tiene 3 columnas de algunas de las tantas categorías, mejor dicho, sí, subcategorías de tipo de cabezal y tipo de carcasa o camisa, como le quieran decir, que tienen norma tema identificada. Por ejemplo, podríamos dimensionar el condensador como un pase por camisa. Eso está identificado, según la norma tema, como E, que es esto que está aquí. ¿Está? Si yo tuviese, por ejemplo, una pérdida de carga excesiva, entonces lo que podría terminar eligiendo es un condensador de flujo dividido. ¿Tá? O sea, cada uno de estos condensadores no es caprichoso. Todos tienen sus ventajas y desventajas, naturalmente. Entonces, sin entrar en el detalle constructivo de cada uno, saber que existen varios tipos, que por ejemplo en condensación, yo acabo de nombrar, por ejemplo, las ventajas de un solo pase por camisa, el tipo E. Bueno, que es bastante sencillo, bastante robusto, es barato, por ser sencillo es barato, de construcción sencilla, está bastante difundido su uso en varios lugares, varias industrias y demás. Yo nombré, por ejemplo, el flujo dividido, pero también tenemos 2 pases en camisa, con chicana longitudinal, doble
flujo dividido. Tenemos un kettle, que estos tipos se ven bastante en el tema de ebullición. En fin, hay mucho por elegir. En principio, nosotros, en cuanto a camisa, vamos a elegir un solo pase para no complicarnos la vida. Si bien yo ya nombré algunas ventajas que tienen, vamos a comenzar el dimensionamiento con, si se quiere, a falta de información más especializada, vamos a ir con el más sencillo y el más barato, que es un pase en camisa. Para el tipo de cabezales, bueno, tenemos varios tipos, A, B, C. Por ejemplo, el tipo A, que es el cual vamos a terminar eligiendo, tiene la ventaja de que tiene tapa desmontable. Entonces, que tenga tapa desmontable me permite inspeccionar los tubos, o anular los tubos, o tener mayor posibilidad de acción sobre los tubos, sin tener que desarmar y sacar todo el cabezal. En cambio, el tipo B es un cabezal integral y no zafamos de ahí. O sea, si hay que inspeccionar los tubos para sacar el cabezal, tenemos, o sea, bien digo, para inspeccionar los tubos tenemos que sacar todo el cabezal. ¿Está? Entonces, otra cosa que vale la pena remarcar es que en este catálogo de construcción, todos los intercambiadores, en principio, tienen cantidad de pases pares. Y eso se da en la práctica. En la práctica, prácticamente todos los intercambiadores van a tener o un pase por tubos, o la mayoría van a ser 2 o más pares de pases. ¿No? O sea, el fluido frío, que en este caso el agua de torre de enfriamiento, va por acá, da un pase, 2 y vuelve. O, en principio, da más de un pase. Bien, entonces como dijimos, nosotros por sencillez y, bueno, posibilidad de, si se quiere, como vamos a usar agua de torre de enfriamiento sin tratar, puede que tengamos un problema de incrustación, tal vez sea conveniente tener una tapa removible fácilmente. Ya elegimos L, y bueno, en los cabezales posteriores tenemos varios tipos. En principio, tenemos así como una división rápida a los que son de cabezal flotante y los que no. El cabezal flotante permite corregir lo que vendría a ser las dilataciones de temperatura. ¿Verdad? Con cabezal flotante, las dilataciones térmicas las permite sobrellevar y todas todo el estrés mecánico generado por la dilatación térmica, como que lo absorbe mejor. Bueno, y de todos estos cabezales vamos a elegir el cabezal S, porque nos permite también poder desmontar el haz de tubos completamente para limpieza. No está fijado al cabezal el haz de tubos, como si en otros condensadores. Bueno, esto, como dije, un poco para que vean un poco de detalles constructivos de equipos, que es algo que generalmente no se ve tanto en el práctico, sí en el teórico. Y para que se saquen un poco la idea que dimensionar va a ser hallar unos números y chao. Siempre se puede ir un paso más con cosas tan importantes como, por ejemplo, cómo va a ser el patrón de flujo de la camisa. En este caso, elegimos un pase.
¿Sí? Perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta o alguien quiere hacer algún comentario. Si hay algún docente con ganas de hacer comentarios de esta parte constructiva, que seguramente sepan bastante más que yo. No sé si está Eduardo o Jorge. Gustavo, nada, te quería comentar nomás que el año pasado vimos la parte descriptiva de esto. Creo que hicimos hincapié en eso también, así, todo. O sea, en general el equipo del AES es el más común, justamente por eso, para absorber las dilataciones térmicas, permite sacar el mazo. El cabezal A permite sacar la tapa, como tú bien dijiste, para inspeccionar los tubos. O sea, en general, la mayoría de los intercambiadores de camisa y tubo así, no sé si se acuerdan, muchachos, el año pasado en la parte descriptiva, que bueno, en general la parte descriptiva, uno está metido en esto que yo los entiendo porque fuimos estudiantes todos, o sea que uno quiere saber, saber cuáles ecuaciones para resolverlo, pero esto así también a veces es importante. Pero sí lo vimos el año pasado y perfecto, Gustavo, eso, que esté tal cual así como tú lo decís. Buenísimo. Bueno, muy bien. No sé si alguien tiene una pregunta. Si no, seguimos. Sigamos. Bueno, ahora que ya tenemos diseñado, entre comillas, lo que vendría a ser el cabezal, la camisa, vamos a meternos con la parte de ecuaciones. Hasta ahora lo que sabemos es esto. El compuesto es hexano, saturado, a una presión de la atmósfera. Quiero condensar 20.000 libras hora. No está subenfriado, así que el condensador va a ser de condensación exclusiva. Y como fluido refrigerante tengo agua de torre sin limitaciones de caudal, o sea, ahí no nos dijeron el flujo, ahí tenemos un grado de libertad para variar, a 70 grados Fahrenheit. Bueno, vamos a empezar entonces con las cosas que ya podríamos comenzar a calcular para ir entonces avanzando un poco en el dimensionamiento. ¿Quién me puede decir algo que ya podríamos determinar? El calor. El calor, muy bien. El calor. El calor, como ya vimos en el ejercicio pasado, es solo condensación, así que va a ser el flujo, que ya lo conozco, de vapor a condensar, por el lambda. ¿Y cómo obtenemos el calor de condensación? Bueno, sabemos que está saturado, o sea, ¿cómo lo obtenemos? Yendo a una tabla de propiedades termodinámicas. Ya conocemos la presión a la cual está trabajando el condensador, así que es ir a una tabla de presión, una atmósfera, y obtener este coeficiente que es aproximadamente 143,8 unidades inglesas. Esta vez no lo vamos a corregir porque no conocemos ni siquiera el flujo de agua de torre. Sería un poco quisquilloso de más tratar de corregir el coeficiente de condensación con la temperatura de la pared, de la cual tampoco conocemos. Así que lo vamos a dejar así. Entonces, esta cuenta ya se puede hacer y nos da un valor de 2.876.000 BTU hora del calor transferido en el condensador. ¿Alguna duda de esto? Bueno. Bien.
A continuación, podríamos, siguiendo el esquema lógico, que uno ya ve un intercambiador y ya sabe que tiene que plantear, entre comillas, ¿no? En el 99% de los casos, balance de calor para un fluido, balance de calor para otro fluido y ecuación de transferencia. Entonces, en ese espíritu, vamos a plantear para el lado del agua. El calor va a ser sensible, o sea, flujo de agua se sub P delta T. Y delta T, vamos a llamarle temperatura 2 a la salida del agua, y la entrada es, disculpen, ahí se me fue el marcador, 70 grados Fahrenheit. Bueno, y hay un tema, ¿no? Porque del intercambiador, o sea, yo podría plantear la ecuación de transferencia, pero del intercambiador no sabemos ni el área de transferencia, no sabemos ni cuántos tubos son, no sabemos nada, o sea, de nada vamos o sea, de nada nos va a servir agregar la ecuación de transferencia todavía. Y entonces tenemos que definir, antes de agregar la ecuación de transferencia, qué vamos a hacer con el tema del agua de enfriamiento, que en principio nos dieron la libertad de manejar todo el flujo de agua posible. ¿Está? Pero en esta ecuación no la podemos despejar así nomás, porque tenemos también la temperatura de salida, que también desconocemos para el agua. Obviamente, si yo no sé cuánto flujo tengo, entonces no sé a qué temperatura va a salir, por más que yo ya conozca cuánto calor tengo que transferir. Entonces, ya de pique comenzamos con conceptos o recomendaciones técnicas. Por ejemplo, el flujo de agua puede ser cualquiera. Y bueno, un flujo de agua muy alto me implicaría una gran pérdida de carga. O, si yo quiero evitar la gran pérdida de carga, un equipamiento muy grande, con una gran cantidad de número de tubos. Entonces, en ambos casos ya voy a tener pérdidas económicas. En caso de capital, tengo que comprar un intercambiador más grande, y en la otra, el costo de bombeo. Por contrario, si yo dijera, bueno, está, un flujo muy grande no me complica un poco. Voy a un flujo muy chico. En un flujo muy chico, yo lo que voy a tener es pobres coeficientes de transferencia. Además, voy a tener peores potenciales de transferencia porque voy a tener un flujo menor. Entonces, necesariamente el área de transferencia va a tener que ser grande. Y de nuevo lo mismo. Área de transferencia grande es sinónimo de intercambiador grande. Intercambiador grande es intercambiador caro. Así que yo no puedo elegir cualquier, mejor dicho, voy a tener una cierta restricción práctica en que no me puedo ir muy de mambo con el flujo para arriba ni para abajo. ¿Está? Entonces ya de pique voy a tener consideraciones prácticas. ¿Está? Entonces por ese lado es que vamos a implementar una consideración que viene ligada a la determinación del flujo, que es la acotación en un rango de la diferencia de temperaturas. O sea, delta T, que es T2 menos 70, va a estar acotada en un rango práctico, que va a ser entre 45 grados Fahrenheit y 15, grados Fahrenheit. Esto es una consideración práctica desde el punto de vista de la transferencia de calor, y que también va ligado un poco a lo que yo decía del flujo. Yo no puedo poner cualquier flujo. Pero más o menos en qué te basas para poner esas cotas. Bueno, estas cotas de temperatura van un poco ligadas a lo que yo decía. Si yo tengo un delta T muy pequeño, necesariamente voy a tener un flujo muy grande. Si yo tengo un delta T muy chico, necesariamente, si yo tengo un delta T muy grande, necesariamente tengo un flujo muy chico. Entonces, en ese espíritu de lo que vendría a ser el dimensionamiento, muchas veces se dan este tipo de recomendaciones.
No significa que si vos tenés un intercambiador que están dando con una diferencia de 50 grados Fahrenheit, está mal. Pero son nociones como para ya empezar a restringir los valores que pueden tomar. Entonces, Gustavo, déjame decir un detallecito nomás. Que, otra cosa, aparte de la que dice Gustavo, que por supuesto es válida, que a veces pasa, es que si en el caso que en este ejercicio el agua viene de una torre de enfriamiento que ya está disponible, ¿verdad? Vos suponete que tenés una torre de enfriamiento grande operando y ya está disponible, entonces vos ahí sabés más o menos por recomendación el rango de trabajo de la torre en temperaturas de entrada y salida de agua. Ustedes lo van a ver cuando veamos torre de enfriamiento. Entonces, ese es otro número además que te permite a vos decir, bueno, tengo un rango que es la diferencia de temperatura de entrada y salida de 10 grados. Bueno, ahí tenés un valor más para vos poder trabajar en el dimensionamiento de ese equipo. ¿Sí? No sé si queda claro más o menos. Por lo menos esa parte que quería acotar. Me Gustavo. Sí, no, perfecto, tenés razón. Eso es cierto. Ya vamos a ver lo que es una torre de enfriamiento, pero básicamente el rango típico de una torre de enfriamiento, no sé, por tirar un rango muy amplio, pero que es entre 5 y, no sé, ves un disparate, 30 grados. Nunca vas a poder tener más, nunca no, digo. En la práctica no se va a tener mucho más que eso, entonces ya podés acotar bastante el potencial de temperaturas. Que en fin de cuentas es más fácil estimar el potencial de temperaturas que estimar un flujo. También, eso es otra razón para por qué dar una consideración técnica respecto al potencial de temperaturas. No sé si ahí tiene una pregunta, o quedó contestada la pregunta un poco de por qué lado iba el tema de... Sí, yo por mi parte quedó contestada. Era para saber si no era algo estándar que quedó bien. No, pero estuvo bueno el comentario, Eduardo. Porque aparte, cuando vos te vas a conectar a una tubería que ya dispone de 6 pulgadas de diámetro, vos a priori vos no vas a tener mucha idea de cuánto caudal de agua va a pasar de acuerdo a las diferencias de presión. Entonces el delta T te sirve en ese valor. ¿Sí? Como dice Gustavo, las torres que yo conozco, Gustavo también tiene bastante experiencia en torres de enfriamiento, bastante. Y bueno, andan en 10 grados Celsius, ¿no, Gustavo? Más o menos. Sí. No mucho más que eso. Entonces vos podés trabajar ahí con ese valor como para tener una primera idea de qué número usar. Pero el caudal de agua difícilmente vos lo puedas medir, porque vos lo que te importa es lo que va por tu producto. El agua es un problema que lo usás para refrigerar. Y no interviene más, Gustavo. No, al revés. Estuvo muy bien la aclaración. Bueno, entonces, a ver, podríamos haber elegido cualquier diferencia de temperatura. Vamos a elegir 25 grados. ¿Está? Por estar un poco entre medio de ambos límites. ¿Está? Entonces, si yo elegí 25 grados, T2 va a ser 95 grados Fahrenheit. O sea, vean cómo yo estoy fijando T2. Por criterios técnicos y también un poco por lo que tengo. Si yo tuviese, como dice Eduardo, si yo tuviese la torre de enfriamiento ahí en la planta, bueno, me informaría un poco más respecto de cuáles son los rangos posibles que puede trabajar o que está trabajando actualmente. Pero bueno, al no tener mejor información, vamos a guiarnos de esta forma. Y entonces, el flujo ya lo podemos despejar y es 115.040. Muy bien. Capaz están copiando eso, disculpen. 115.040. ¿Alguna duda de esto? Por ahora no. Bueno, ahora sí.
Siguiente paso, ecuación de transferencia. Siguiente parada, ecuación de transferencia. Bueno, antes mencionarles, también ya de paso, que un poco ya lo vimos en el ejercicio pasado, que al ser saturado y tener la presión, yo ya puedo conocer la temperatura de saturación, que es la temperatura a la cual va a operar mi vapor en todo el condensador. Y bueno, ya les di el calor de vaporización, y aquí tenemos un montón de propiedades físicas que yo ya aproveché a ponerlas aquí, que nos van a servir en el dimensionamiento, pero que todavía no vamos a hacer nada con ellas. Así que esta diapositiva capaz podría venir un poco más adelante, pero bueno, no se preocupen. Ya después la traigo por si quieren chequear los valores de los coeficientes. Bueno. Determinación aproximada del número de tubos. Fíjense que yo lo que voy a tener es un condensador donde exclusivamente se va a dar una zona de condensación en la cual va a condensar. Y yo ya puedo entonces plantear lo que vendría a ser mi ecuación de transferencia para la condensación. La forma de la ecuación de transferencia por el método UMTD es conocida para todos. U por A por el término logarítmico. Hay cosas que yo ya podría conocer. El delta término logarítmico. Yo lo podría estimar por lo menos, ¿no? Porque en principio yo no sé cuántos pases voy a tener, pero bueno, si yo supongo que es válida la aproximación de Kern, que dice que si no hay cruce de temperaturas, entonces yo puedo aproximar un condensador 1n por un 1,1. Entonces yo podría conocer el delta término logarítmico básicamente de la misma manera que lo venimos trabajando siempre. Sería 155,7. O sea, no sé si quieren que lo ponga no me cuesta nada ponerlo con las variables, así ya queda más genérico. Temperatura de saturación menos temperatura 1 menos temperatura de saturación menos temperatura 2 sobre el logaritmo de la división de la resta de arriba. ¿No? Pero podría estimar eso, ¿no? Asumiendo válida la aproximación de Kern, que si no hay cruce de temperaturas, repito, puedo aproximar mi condensador como un 1,1 vertical para plantear el delta término logarítmico. ¿Está? Y entonces, yo sustituyendo los valores que ya los conozco todos, puedo obtener el valor del delta término logarítmico, que es 72,48 grados Fahrenheit. Bueno, ahí me quedé sin pizarrón. ¿Estamos? ¿Puedo borrar? Sí. Está. Entonces, de la ecuación de transferencia, U a delta término logarítmico, yo ya conozco este, que es 72,48. Yo puedo conocer el área y todavía no, porque no tengo los números de tubos. Puedo conocer el coeficiente global y no. ¿Por qué? Bueno, porque voy a tener un coeficiente de convección del agua de torre que no conozco ni siquiera el número de pases, así que no sé la velocidad que va a tener eso dentro de los tubos. Tampoco conozco el número de tubos para calcular cómo está el coeficiente de condensación. Así que mi mejor chance es tratar de estimar este coeficiente. Y para estimarlo, podemos ir, por ejemplo, al Perry.
Entonces aquí les estoy mostrando una foto del Perry, la séptima edición. En la tabla 11.3 pueden ver que tienen valores típicos para el coeficiente de transferencia de calor global en unidades inglesas. Entonces aquí tenemos lado de camisa, lado de tubos, y nos dan un valor de U de diseño. ¿Está? Y aquí yo marqué la columna de solventes orgánicos a presión atmosférica. Esta significa presión atmosférica, está en una nota aquí abajo. ¿No? Entonces vean ahí que el coeficiente es 100, 200. ¿Está? Entonces yo voy a tomar, conservadormente, voy a tomar 200. Esto dijimos que era 72,48. Esto le voy a tomar como 100, conservadormente, porque si yo tomo el más grande, voy a precisar menos área. Entonces, vamos a ser conservadores, y para diseñar, vamos a tomar el más pequeño, que es 100. El rango era 100, 200. Y entonces, de aquí yo ya conozco el calor, puedo despejar el área. ¿Ah? Que es 396,78 feet cuadrados, aproximadamente. ¿Ah? Y entonces ahora sí puedo obtener el número de tubos, porque el área de transferencia no es más que el número de tubos por el área de un tubo. El área de un tubo es pi por el diámetro externo por el largo. Yo ya conozco el largo, porque me lo da la letra, ya conozco el diámetro externo, así que conociendo A, yo puedo despejar el número de tubos, y el número de tubos es 168,5. ¿Está? Obviamente es un número de tubos aproximado, así que no me vale la pena redondearlo todavía. Lo redondearé más adelante. ¿Está? Pero con esto, yo ya tengo bastante información. ¿Está? Porque ahora, lo que yo puedo hacer es, sabiendo la cantidad de tubos que tengo, tratar de estimar el número de pases. ¿Cómo voy a hacer para estimar el número de pases? Bueno, nuevamente voy a utilizar un criterio práctico que surge de, básicamente, la pérdida de carga. O sea, un flujo, la velocidad de un fluido por una cañería está acotada en función de la pérdida de carga, que no sea muy excesivo. En principio nosotros vamos a usar un criterio que sea que la velocidad va a tener que estar entre 2 feet por segundo, la velocidad del fluido dentro del tubo, ¿no? Y 6 feet por segundo. ¿No? Entonces, para diseñar es muy sencillo. ¿Por qué? Bueno, porque el número de pases me va a afectar la velocidad. Y yo puedo comparar que la velocidad sea acorde al rango y puedo decir qué número de pases son adecuados y qué número de pases no. Entonces, primero que nada vamos a definir qué relación tiene la velocidad con el número de pases. Para ello vamos a utilizar, obviamente, la ecuación de continuidad del fluido, que es el flujo másico, es la densidad por la velocidad por el área de flujo. No se confundan, área de flujo, no el área de transferencia. Y a su vez, el área de flujo no es más que el área de un tubo, o sea, la sección de flujo de un tubo, que es el diámetro interno, pi por diámetro interno sobre 4, por la cantidad de tubo que tengo sobre el número de pases. ¿Está? Entonces, combinando estas dos ecuaciones, yo tengo que mi velocidad es igual al flujo sobre la densidad y sobre el área de flujo, que ya la estoy sustituyendo aquí mismo. Entonces yo conozco todo, porque la densidad es agua y ya tengo el rango de temperaturas.
A la densidad le voy a poner 62 unidades inglesas. ¿No? Ya conozco también el flujo. Tengo el diámetro interno. ¿Por qué? Bueno, porque puedo ir a la tabla de cañería WG y sacar con el diámetro interno. Tengo el número de tubos aproximado, entonces puedo calcular el número de pases aproximado. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una lista y pongo número de pases igual, por ejemplo, 1. Vamos a empezar por el 1. Calculo y llego a una velocidad de 1,46 feet por segundo. ¿Está? Bueno, todavía puedo aumentarlo un poco más. ¿Por qué me conviene aumentarlo un poco más? Y bueno, porque a mayor velocidad, mejor coeficiente de transferencia. Entonces, no es satisfactorio que sea menor a 2, en principio. Si el número de pases es 2, entonces la velocidad va a ser 2,91 feet por segundo. Este sí entra. Acá tenemos un candidato. Si el número de pases puede ser 3, la velocidad es 4,37 feet por segundo. Este también entra, pero este no lo vamos a tomar. ¿Por qué no lo vamos a tomar? Bueno, porque por criterio constructivo, un poco enganchando con la primera parte de hoy, lo estándar es dimensionar el intercambiador de calor a lo sumo de un pase o si no par. ¿Tá? Entonces 3 no me sirve. ¿Tá? Más allá de que esto me entre bien, el número de pases 3 no lo voy a elegir. Y por último, vamos a ver el número de pases 4, que este sí es par, este en principio no tiene ningún problema, y me da 5,86 feet por segundo. Este también entra. Ya los siguientes, como verán, se van de rango. ¿Tá? Entonces tengo dos alternativas, y acá, en principio, no hay nada que me impida elegir cualquiera de los dos. Tendría que agarrar uno, hacer las cuentas, y si llego a alguna contradicción, bueno, voy para atrás y agarro el otro y hago las cuentas y veo. En principio, como no tenemos más información y es lo mismo para cualquiera de los dos, vamos a tomar número de pases 2. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta ahora? A mí me quedó una duda. Sí. ¿No serviría que la velocidad fuese mayor para tener mejores coeficientes? Sí, eso es cierto. La desventaja que puede llegar a tener un condensador de 4 pases, en principio, es algo para corroborar después en los números, es que obviamente para meter 4 pases dentro del intercambiador, necesariamente voy a tener relaciones diámetro, número de tubos que son más grandes que para 2 pases. Eso podría, en principio, llevarme a un costo de construcción intercambiador mayor. Pero está perfecto lo que decís. Yo a lo mejor podría haber dicho de arrancar con número de pases 4. Hay otro tema también, que mayor velocidad tenés mayor pérdida de carga también. Entonces, al tener mayor pérdida de carga, bueno, no sabés también la diferencia de presiones que es admisible al sistema. Claro, también lo que dice Eduardo es, si bien nosotros nos fijamos en principio un criterio entre, o sea, que sea menor a 6 feet por segundo para una pérdida de carga razonable, bueno, este está en el límite. Entonces, como dice Eduardo, la pérdida de carga puede hacerme decidir por la velocidad de 2,91. Pero todo eso lo comprobás después, ¿no? O sea, esto, como está diciendo Gustavo, es una primera aproximación. Si después tenés posibilidades de que hay margen de pérdida de carga, te conviene ir a mayor velocidad porque tenés mejores coeficientes del lado de tubo. Eso es correcto. Perfecto. Como dijo Eduardo, un poco la idea es, nos mandamos con este, y si tenemos margen todavía como para subirle, porque la pérdida de carga nos quedó chiquita, habría que volver y hacer la cuenta de nuevo. Con el número pase 4. ¿Está? ¿Alguna otra duda? No sé si quedó contestada esta. Muchas gracias. Dale, de nada. Bueno, vamos con número de pases 2 entonces. Y sigamos con la determinación exacta
del número de tubos y el diámetro de camisa. Gracias al código constructivo de tema, para los cabezales P o S, nosotros elegimos S, con configuración cuadrada de 1 pulgada de pitch y diámetro externo de 3,4 pulgadas, tema me da una relación constructiva, ¿no?, entre el diámetro y el número de tubos. Para ello, yo lo que tengo que hacer es fijarme el número de pases, que en este caso es 2. Vean cómo tengo 1, 2, 4, 6, o sea, no tengo 3. Voy al número de pases 2 y busco la cantidad de tubos más próxima a la que yo había dimensionado primariamente. 174. O sea que yo, según el código constructivo de tema, estaría construyendo un intercambiador con relación 17,25 pulgadas de diámetro de camisa interno, ¿no?, y 174 número de tubos. ¿Está? Entonces, vamos a ver todo lo que hicimos hasta ahora. Perdón, tengo una pregunta de esa tabla. Sí. Las columnas de la derecha, ¿qué serían? ¿Qué columna de derecha? Cuando dice tema U. Ah, bueno, U. Acá estamos definiendo según el... Por ahí no me escribe. Acá. Estamos definiendo según el tipo de cabezal. El cabezal U es el cabezal que es los tubos en U. O sea, no tiene como cabezal desmontable, no tiene un cabezal al cual le llegan los tubos por un lado y esto está abierto y acá los tubos llegan por el otro, sino que directamente pega la curva sin tener una placa de tubos. Seguramente la terminología que usé no fue la 100% rigurosa. No sé si Eduardo a lo mejor, si dije algún disparate. No, sí, es así. O sea, tubos en U, el mazo se saca completo para... Capaz que ¿te acuerdan de la descriptiva de calor y masa 1 el año pasado? Claro, o sea, no es que llega el tubo a una placa, acá descarga el fluido y después se va por el agujero de la placa para el otro, sino que ya Exacto. es el tubo continuo. Claro. Tiene la vuelta continua. Bien, gracias. Entonces, no es el tipo de intercambiador que dimensionamos. Estamos dimensionando un tipo S. Entonces, 174 y 17,25. Muy bien. A continuación, con toda la información que tenemos, ya podemos ir dimensionando, o verificando, mejor dicho, primero, antes de mencionar las chicanas, vamos a verificar que esto cumple los criterios constructivos de relación diámetro-largo del intercambiador. ¿Ah? Entonces, básicamente, la división de L sobre ds, o sea, el largo de los tubos sobre el diámetro del intercambiador, tiene que estar entre 5 y 15. En nuestro caso, esto es 12 sobre 17,25 pulgadas, así que lo dividimos entre 12 para tenerlo en pies, y esto nos da 8,35. Entonces, esto es menos de 15, bien, y es más de 5, bien. Verificamos que lo que nos recomienda el código constructivo de tema es adecuado. Entonces, aceptamos la configuración 174 tubos y un diámetro de 17,25 pulgadas para la camisa. Bueno, vamos a dimensionar las chicanas. Las chicanas son básicamente lo que le vendría a dar la turbulencia y guía un poco al vapor a que atraviese el mazo de tubos e intercambie calor. ¿Ah? Entonces,
importante tener una máxima separación entre las chicanas, así tenemos la menor pérdida de carga posible. Y en este caso, dado que se trata de un vapor condensando, las chicanas van a ser rotadas 90 grados, o sea, no. Si la chicana fuese así, entonces el vapor que llegue condensa y cae, se empieza a acumular. Entonces lo que van a hacer son rotadas 90 grados, cosa que el vapor venga y la pueda pasar por el costado. Rotadas 90 grados respecto de cómo están en un intercambiador de calor de dos fluidos convencional, de dos fluidos líquidos. Y también se va a tratar, siguiendo un poco con la descriptiva, que la apertura de las chicanas sea un 45%. ¿Sí? Esto para hacer la máxima apertura posible, recomendable, cosa de que el fluido tenga la menor pérdida de carga posible cuando se da contra la chicana y la pasa por el costado. ¿Está? Bien. Respecto al número de chicanas, bueno, si este es mi intercambiador, yo tengo la placa frontal, la placa trasera, y todo esto que tengo acá son chicanas. 1, 2 chicanas. ¿Está? ¿Yo qué es lo que tengo que respetar? Bueno, lo que tengo que respetar, por temas constructivos, es que la separación de chicanas, ¿sí?, sea menor al diámetro de la camisa, pero superior al diámetro de la camisa sobre 5. ¿Está? Entonces, ¿cómo voy a determinar el número de chicanas? Bueno, yo conozco el largo de mis tubos. Yo lo puse aquí con la flecha azul, esta de aquí abajo, L. Bueno, naturalmente, si yo cuento cuántos espaciados de B tengo 1 acá, 2 acá, 3 acá, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que L es igual a 8B. ¿Está? ¿Y cuántas chicanas tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que 8, esto se puede generalizar, es 7 más 1, y de hecho la fórmula general es que el largo de los tubos es igual al espaciado entre chicanas por el número de chicanas más 1. Esto se puede hacer en general, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Similar a como hicimos con los pases. Yo voy a proponer un número de chicanas, eso me va a dar un espaciado entre chicanas, y el primero que me dé menor a ds, porque, repito, trataremos de que las chicanas tengan la máxima separación posible para evitar la pérdida de carga, ya lo vamos a elegir. Entonces, comenzamos para un número de tubo de 6. Número de tubo, perdón, la costumbre. Número de chicana de 6. Nos da un espaciado de chicanas en pulgadas de 20,6. Si probamos con 7, nos da 18. Y si probamos con 8, nos da 16. Y esto es menor a 17,25, entonces vamos a tener 8 chicanas distribuidas cada 16 pulgadas. ¿Sí? Y ya hablamos del tipo de chicana. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Bueno, tenemos entonces el equipo propuesto. Tentativo, obviamente, ¿no? Es un condensador de camisa y tubos 17144 tipo AES. Esta es la nomenclatura de tema. ¿Está? Así se identifican los intercambiadores de calor que siguen el código de construcción de tema. ¿Está? Esto es el diámetro de la camisa. Esto es el largo de tubos en pulgadas. Esto es el diámetro de la camisa en pulgadas. Y AES son las siglas de cabezal frontal A, camisa E, cabezal posterior S. Bueno, son 174 tubos
que, como decía la letra, son BWG 16, de diámetro externo 3/4 y largo 12 feet. El pitch es 1, la exposición es cuadrada. Y nosotros seleccionamos 8 chicanas con un espaciado de 16 pulgadas, un corte del 45% y rotación de 90 grados para que no se acumule condensado. Bueno, el ejercicio no está finalizado aún. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que partimos de valores estimados, principalmente para luz. ¿Está? Entonces, debemos verificar el servicio. Este debe ser nuestro intercambiador diseñado y es la propuesta que tenemos para verificar. Vamos a volver a calcular el U. Idealmente nos va a dar entre 100 y 200 y entonces el equipo va a servir. ¿No? Entonces, vamos a verificar el servicio. ¿No? Para eso vamos a calcular el U. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el intercambiador? Bueno, tenemos un flujo de agua de torre que está convección forzada, un vapor de benceno que está de hexano que está condensando. ¿Ah? Entonces, vamos a tener en serie mecanismo de convección forzada, mecanismo de condensación y resistencias de suciedad o obstrucción, ¿ah? En inglés dirt, que en cierta manera reflejan qué resistencia de transferencia de calor va a tener mi equipo dentro de un año, simplemente por la obstrucción del pasaje de flujo de agua de torre sin tratar y pasaje de hexano por la camisa. ¿Está? Entonces, vamos a comenzar a calcular cada término. Obviamente el RD lo vamos a sacar de una tabla, porque es un valor bibliográfico, estimado, obviamente, es un valor ficticio además, estimado, y nos lo va a dar Kern. ¿Está? Entonces, comencemos por el coeficiente de convección forzada. ¿Está? Esto es agua, así que qué mejor que usar Eagle-Ferguson. Lo voy a anotar derecho porque ya están cansados de ver la ecuación de Eagle-Ferguson. Después de todo, calor 1. Esta es la temperatura media. Después tenemos la velocidad por tubos a la 0,8, el diámetro interno, la velocidad por tubos en feet por segundo, el diámetro interno a la 0,2, y después lo vamos a corregir con los diámetros interno y externo. Bueno, vamos a recalcular nuestra velocidad en tubos, ya que ahora le pusimos otro número de tubos distinto al original. Voy a recordar la fórmula aquí, y después la voy a borrar. ¿No es de I sobre de 0? Sí. Sí, gracias. De I sobre de 0. Bien, me quedé acá. Voy a recalcular la velocidad, porque ahora cambié los números de tubos. Antes era 168,5 y ahora es 174. Y el número de pases es 2, eso no se mantuvo igual. Entonces, el flujo de agua era 115.040. Esto me da 2,83 feet por segundo. Entonces, el coeficiente corregido me va a dar 598 unidades inglesas. ¿No? Entonces, acá voy a poner
598. Bueno, para el coeficiente de condensación, bien, hay que ir a la cuaderneta, vamos a hacerlo, ya que es la primera vez, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a borrar esto que va a marear, si no. Entonces, ahora vamos a fijarnos en condensación externa a los tubos. ¿No? Condensación externa en tubos. Externa en un tubo horizontal. ¿No? O, como en nuestro caso, condensador de tubos horizontales con salpicaduras, que es nuestro caso. ¿Por qué no usamos externa en un tubo horizontal? Bueno, porque no tenemos un tubo, tenemos un mazo de tubos. Entonces se le aplica una corrección por salpicaduras, que es la ecuación que está un poco más abajo, que es esencialmente la misma ecuación de coeficiente de transferencia, pero cambia cómo vamos a calcular el coeficiente, la carga de condensado. No sé, ¿las chicanas se tienen en cuenta en esa ecuación? ¿Las chicanas? Sí. No se tienen en cuenta. O sea, pero no te influyen o... El tema es o es que lo que hace la chicana en realidad en el vapor es una mejor distribución. Porque en realidad el mecanismo de transferencia no es convección. O sea, no importa la velocidad del vapor como un factor determinante para una mejor transferencia de calor. Porque está condensando. Entonces, el mecanismo de condensación es el preponderante. ¿No? Entonces, no te importa que las chicanas le den mucho velocidad, sino te importa que distribuyan bien el flujo de vapor y tengan poca pérdida de carga. Ahí va, está bien. Bueno, entonces vamos a usar esta ecuación que está aquí. Y ya voy a hacer la cuenta acá mismo. ¿Está? Carga condensado, flujo de condensado sobre el largo de los tubos por el número de tubos a la 2/3. ¿Está? Repito, por las dudas, porque es importante. ¿Por qué uso la corrección con salpicaduras si el ejercicio no decía que tenía salpicaduras? Porque todos los tubos, todos los intercambiadores de camisa y tubos, de más de un tubo, van a tener salpicaduras en el 99, o sea, es la norma. ¿Tá? Tendría que la letra especificar que no tiene salpicaduras para no usar la salpicadura. ¿Tá? Entonces, usamos la corrección del carga condensado por salpicaduras y nos da 53,49. ¿Está? Entonces, ¿de qué nos sirve? Bueno, vamos a calcular el Reynolds ahora. El Reynolds es 4 veces la carga de condensado sobre la viscosidad del líquido. Y me quedó 386. Entonces, en este caso, el H medio, sustituyendo todas las propiedades físicas, teniendo ojo y cuidado con el G, de ponerlo en las unidades correctas, y miren, acá abajo les hace el recordatorio. Esto da 215,9 UI. 215,9 UI. ¿Puedo salir o están copiando todavía? ¿Salgo? Yo te iba a hacer una pregunta. Vos dijiste que elegiste Sí. porque la gran mayoría de los tubos tienen salpicaduras, o sea, Claro, en los intercambiadores de camisa y tubos es la común. norma que vos tengas que corregir, que tengas salpicaduras y que entonces tengas que corregir tu carga de condensado por salpicaduras. Si vos tenés un solo tubo, o sea, un ensayo de laboratorio, por ejemplo, un solo tubo, bueno, ahí sí, la carga de condensado es sin salpicaduras. Pero un intercambiador de camisa y tubos, aquello tiene salpicaduras y entonces
la que utilizamos es la carga de condensado corregida con el número de tubos a la 2/3. Gracias. Bueno, entonces volviendo al PowerPoint, ya tenemos Profesor, una consulta, sí, que capaz que lo explicaste y lo perdí. En la parte de la ecuación del R de condensado, que tenemos W de condensado. El R no, la carga de condensado. la carga de condensado. Sí, Tenemos el W de condensado, pero en sí, realidad esto está condensando. Entonces, ¿usamos claro. todo el flujo de vapor? ¿O es un valor Sí, medio? el vapor en realidad no vamos a usar el flujo de vapor. Capaz la B, no, voy a poner una C para evitar dudas. El flujo de condensado es el que usamos. Y el coeficiente es un coeficiente medio. Entonces, nos importa el valor de condensado a la salida. Está calculado con el valor de condensado a la salida del equipo. Ah, bien. ¿No? Entonces, el valor de cantidad de condensado que yo voy a poner es el valor a la salida de mi equipo. Que Bien. naturalmente yo le llamé WB porque yo quería condensar 20.000. Entonces, digo, a la salida, el condensado que va a tener 20.000. Está. Y como es un condensador donde solamente, o sea, estamos en estado estacionario, el vapor que le llega es 20.000. Pero Bien, por las dudas nunca está de gracias. más aclarar. Entonces, nuestro U, ya tenemos el HI0, que era 598. Tenemos el del condensado, que era 215,9. Fíjense, ¿no? 215. Bajito. Estábamos acostumbrados a que era 1500 en calor 1. Bueno. Y después las resistencias, que yo fui al Kern, y el Kern recomienda, dadas las condiciones de agua sin tratar para las temperaturas y velocidades que tenemos en este problema, 0,0035, 0,03, y para el vapor orgánico 0,05. Esto a la menos 1. Bueno, muy bien. Calculamos esto, nos da un valor de U de 102 unidades inglesas. Así que anduvo bien el Perry, me dio entre 100 y 200, y el valor estuvo entre 100 y 200. ¿Está? Entonces yo con este valor de U verificado, ahora voy a poder calcular qué área preciso yo para lograr condensar 20.000 libras hora de hexano, o sea que el calor intercambiado no me cambia, a la presión de la atmósfera saturado, o sea que las temperaturas que yo elegí para el agua y eso no cambiaron, el ETT no me va a cambiar, el U lo acabo de calcular, así que puedo despejar perfectamente el área que precisa mi intercambiador. Y entonces el área requerida es 389 feet cuadrados. El área disponible de mi intercambiador, ¿no? Que ahí arriba tenemos 174 tubos, con un largo de 12 pies, 3/4 de pulgada de diámetro externo, es 409,8 feet cuadrados. O sea que andamos bien, porque precisamos 398, tenemos más, tenemos 410 casi, así que el intercambiador va a andar bien. Y eso que, digo, consideramos las resistencias a un año.
¿tá? En principio, 390 y 410 tampoco es que estén muy separados de cada uno, ¿no? Pero bueno, esta evaluación es con los coeficientes de suciedad, de obstrucción, que no son nada bajitos, ¿no? Bueno, también le estamos pasando agua sin tratar. Pero en principio, aquí tenemos una especie de sobredimensionamiento, o sea, nos estamos cubriendo un poco, y por lo tanto podrían dar. Tampoco estaría mal si quisiésemos, para tranquilidad nuestra, porque el intercambiador es un equipo vital del proceso y no puede parar nunca, buscar que el área disponible sea un poquito más de 410, y entonces el proceso sería iterativo. Volvemos a elegir otro intercambiador, hacemos las cuentas de nuevo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a seguir, por último, verificando fluidodinámicamente el equipo. Opa. Con las pérdidas de carga. Ya estamos terminando un poco. Vamos a verificar las pérdidas de carga. Y vamos a comenzar con las pérdidas de carga del lado del agua. ¿El agua qué tiene? Bueno, tiene pases en tramos de tubo liso y tiene pases por los cabezales. ¿Ah? Ambas pérdidas de carga se calculan por separado y se calculan con ecuaciones distintas. Para el tubo, la pérdida de carga no tiene mucho misterio, es como la que vieron en fluidos, es 4 por el factor de Fanning. Es el número de pases por el largo de los tubos, por el diámetro interno, por la densidad, por la velocidad del fluido en el tubo, cuadrado sobre 2G. Bueno, creo que ya tenemos todo, ¿no? Bueno, no. Nos está faltando el factor de fricción. El factor de fricción lo vamos a estimar, como ya hicimos, en función del Reynolds. El Reynolds es densidad por velocidad, por longitud característica, es el diámetro interno, por la viscosidad del líquido, y a mí me dio 16.300, o sea, 1,6 por 10 a la 4. Entonces, si yo voy a la tabla de Fanning, entonces el F, tengo por acá, bueno, no tengo con mis notas, así que lo vamos a poner directamente acá. El F de Fanning para 1,6 por 10 a la 4, estaría por acá más o menos. ,68. Aquí lo encontré. 0,68. Entonces, el F ¿está? Entonces, calculando todo, y poniendo G en las unidades correspondientes, yo puedo obtener una pérdida de carga en tubos de 97,2 libras por feet cuadrado.
lo que es lo mismo a 0,675 psi. Una nadita, no es nada esto. Es re poco. También tenemos que calcular la pérdida de carga para el cabezal. La pérdida de carga para el cabezal es 4 por el número de pases, la densidad, velocidad, sobre 2G. Que en este caso me quedó 61,5 libras al cuadrado, o sea, 0,43 psi. O sea que la pregunta. pérdida... Sí. Para sacar el factor de Fanning, ¿qué rugosidad usás? Bueno, a menos que digan lo contrario, tuvo liso. Es la mejor, o sea, la rugosidad en el libro capaz la puedes encontrar. Después, la rugosidad de algún caño capaz de alguna estimación, pues ya tenés una recomendación. Pero para nuestros efectos, no, si no se informa, estuvo liso y está, porque es lo mejor que puedes hacer. No te vas a poner a inventar rugosidad. El tubo liso es la última curva que te pone el diagrama de Moody. Dice Sí, ahí, gracias. tubo liso. Bien. Bueno, sumando las dos pérdidas de carga me queda 0,675 más 0,43. Esto es igual a 1,1, chiquitito. Sí. Y nosotros podemos admitir, según recomendaciones prácticas, hasta 10 psi de pérdida de carga. Entonces, primera conclusión, bueno, está bien, cumplimos con el criterio de la pérdida de carga. Pero acá viene a mi mente el comentario que me hicieron de por qué no usábamos el número de pases 4. Bueno, en principio con el número de pases 4 vamos a tener un mejor coeficiente de transferencia de calor, o sea que en principio vamos a poder requerir menos área requerida, o sea que esto es bueno. ¿Tá? Y además, como contracara, tenemos un aumento de la pérdida de carga, esto es malo. Pero, al estar tan lejos de 10, estamos muy lejos de 10, hay espacio para aumentar la pérdida de carga. ¿Tá? Entonces, en principio, no lo vamos a hacer nosotros, así que quédense tranquilos, pueden respirar, pero habría que recalcular con 4 y ver cuánto me da. Bueno, vamos a borrar todo. Vamos a la pérdida de carga. Pérdida de carga del hexano, que va por camisa. Bueno, es ligeramente, esta fórmula está en el teórico, es ligeramente distinta a la que ven para un fluido de la pérdida de carga, por ejemplo, de agua en camisa, de un fluido líquido. Pero tiene aspectos que lo hacen muy similar. El factor de fricción de Kern, flujo gravimétrico, diámetro de camisa, diámetro equivalente. Esto que viene a ser como si fuese, o sea, el espíritu tiene un poco de la pinta de la densidad, que es la densidad específica, o sea, la densidad del compuesto sobre la densidad del agua a 4 grados Celsius en estado líquido. Entonces, vamos a proceder a definir cada una de las cosas que tenemos que calcular. Vamos a comenzar con el flujo gravimétrico. El flujo gravimétrico no es más que el flujo
¿Está? Sobre el área de flujo. El área de flujo, si recuerdan, de calor 1, ¿no? Pasó un verano por el medio, pero capaz algún recuerdo tienen. Tenía una fórmula que estaba en la cuaderneta que yo voy a copiar, pero básicamente es el área libre que ve el fluido a medida que avanza por el intercambiador. Este es el diámetro de la camisa. Este es el factor C', que C' era, ya lo voy a sustituir. Era la diferencia entre el pitch y el diámetro. Bueno, lo dejo como C'. Así no alboroto mucho la ecuación y la dejo como la tiene en la cuaderneta. Paseo entre chicanas. El pitch, 144, para que queden las unidades consistentes. Esto me da 0,479 feet cuadrados. 79 feet cuadrados. Entonces, sustituyendo acá arriba con el flujo que condensa totalmente de vapor, lo que voy a tener es un valor de, esto es 20.000, un valor de 41.739 libras por feet cuadrado hora. Después el diámetro equivalente, siguiendo como otra de las tantas cosas que tengo que calcular, se calculaba para la disposición cuadrada como 4 por pitch cuadrada menos pi sobre 4 por el diámetro externo cuadrado sobre pi por diámetro externo. Esto me da 0,9485 pulgadas. El diámetro de la camisa ya lo tenemos. Era 17,25 pulgadas. Me quedó muy abajo eso. ¿Está? Así que eso ya... Otra cosa es el n, que es el número de chicanas, que en nuestro caso era 8. Y por último nos queda calcular el SM. Así que voy a borrar todo lo que escribí para dar lugar al SM. El SM es una densidad específica media que se calcula para los vapores orgánicos como lo siguiente. La densidad específica del vapor por la del líquido sobre la densidad específica del vapor más la del líquido por 2. Entonces, vamos a calcular cada término por separado. La densidad gravimétrica del vapor es la densidad del vapor sobre la densidad de agua a 4 grados, como dije, que esto es 62 unidades inglesas. Y la densidad del vapor, le encontré un valor de tabla de 0,19 sobre 62. Para la del líquido, es la densidad del líquido sobre la densidad del agua, que es 62. Tiene un valor de 41,1 sobre 62. Combinando ambas, me da que la densidad gravimétrica media es, perdón, la densidad específica media es 0,0069. Y aquí tenemos todos los datos para calcular, así como están las unidades. Bueno, me falta uno, que es el factor de fricción de Kern, que tiene una ecuación en la cuaderneta, ¿verdad? Que yo no sé si la puse aquí, a lo mejor sí. Ahí está, perfecto.
Ya la puse acá. Entonces, en función del Reynolds, del vapor, que no es más que el flujo gravimétrico por el diámetro interno, perdón, flujo gravimétrico por el diámetro equivalente, porque no está pasando por dentro de un tubo, está pasando por la camisa, dentro de la camisa. Diámetro equivalente por la viscosidad del vapor, me da 1955,64, o sea, 1,9 por 10 a la 5, 1,95 por 10 a la 5. Entonces, poniendo esto aquí en el Reynolds, o yendo al gráfico, que hay un gráfico en la cuaderneta también para esto, me da que el FK es aproximadamente 0,0012. Ahora sí, tenemos todo. Entonces, Profesor, una por pregunta. suerte, sí, En el delta P de camisa, la N esa, ¿qué era? el N esto es la cantidad de chicanas. Bien. FK te dio 0,012, ¿no? Sí, Gracias. 0,002, dos ceros. Bueno, y así como están las unidades que yo lo puse, esto en pulgadas, esto en pulgadas, lo que me queda es el resultado ya en psida, que es 1,1. Que es menor a 2, que es el criterio de la pérdida de carga admisible. Así que este está bien, cumple, y no por tanto, así que está bien dimensionada la camisa. Entonces, conclusiones. Pudimos dimensionar el intercambiador y hasta le dimos la clasificación según tema. Nos queda la espina de haber probado capaz con NP igual a 4, porque la delta P, o sea, la pérdida de carga total para el agua fue un poco baja, un poco bastante, fue del orden de 1. Y podemos darle hasta 10. Así que tal vez esta hubiese sido una mejor solución. ¿No lo vamos a hacer? Bueno, porque obviamente si no, ustedes mueren acá en vivo, y no es la idea.